Quizá el ejemplo que les voy a dar les va a dar un poco de risa, pero existe en su momento cuando todo era normal, en la época cuando tomábamos clases presenciales, y ya no tanto en la época de ustedes, sino hablo de mi época, ¿no? Te voy a dar ese ejemplo porque tenía que ver con un proyecto y que tenía un riesgo, ¿no? Y cómo se mitigaba, para darles un ejemplo. En mis épocas, cuando íbamos hacia lo que es ya la graduación, la famosa quema del libro de aquel tiempo, eso ocurría en la primera semana de mayo. Casi siempre coincidía por ahí, por el 8 o 9 de mayo, por ahí coincidía la fiesta grande, ¿no? Pero casualmente, en los años, en los estudios que se hacían del comportamiento climático, la probabilidad de que lloviera ese día pues, era alta. O sea, si estudiábamos los últimos 20 años, observábamos que ese día, quizá de los 20 años, en un 80 o en un 0.8 o en un 80% de probabilidad, existía el evento de lluvia. Por lo tanto, te echaba a perder la fiesta si no la considerabas a la lluvia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vean ustedes cómo estimábamos el riesgo. El riesgo se llamaba la presencia de lluvia y que te echara a perder la fiesta. Estudiábamos en los últimos 20, 25, 30 años cómo se había comportado el clima y ese día observábamos si llovía o no llovía. Y yo encontraba o observábamos que en un 80%, si quieres el porcentaje de probabilidad, se podía presentar la lluvia. Quiere decir que quedaba un 20% de que no se presentara. Pero tú no podías decir, yo no hago la fiesta, de todos modos la voy a hacer, ¿sí? Corro el riesgo, pero tomo una acción mitigante. ¿Y cuál era la acción mitigante? Poner un enlonado. Ciertamente significaba un costo extra, pero ahí viene una comparación. Cuando nosotros asumimos que hay un riesgo, debemos incluso llevarlo a la cuantificación del costo que significa el riesgo de que incida y no te deje cumplir tu objetivo. Lo digo así, si nosotros hubiéramos hecho esa fiesta y no hubiéramos puesto un enlonado o no se pusiera un enlonado por definición, podía existir la probabilidad de que te echara a perder la fiesta y entonces la pérdida era mucho mayor. Entonces, asumías un riesgo, lo cuantificabas, pagabas una alternativa de solución, una mitigación del riesgo, que era el enlonado, y la fiesta salía de todos modos. Si no llovía, pues ni modo. Perfecto, mucho mejor. Pero si llovía, estábamos salvados, ¿no? Entonces, eso los comento porque en el desarrollo de proyectos es más o menos parecido, ¿sí? Las mitigaciones tienen que ver mucho incluso con la contratación de seguros, ¿no? Entonces, aquí en este caso, vamos a comentar algunas alternativas para mitigar o disminuir riesgos, ¿no? Entonces, ahí en su pantalla, al lado izquierdo, tienen como factores de riesgo a ciertos fenómenos naturales. Dice ahí, como alternativa podemos nosotros hacer algunas innovaciones tecnológicas, contratar seguros, algunos fondos de autoseguro, diversificar actividades. Eso es cierto. Por ejemplo, yo les decía, no vayamos muy lejos. El haber diseñado a través de los años una innovación tecnológica llamada invernaderos o agricultura protegida fue como respuesta precisamente a los riesgos que implicaba los factores naturales con relación a la agricultura. La agricultura de por sí era poco rentable en su momento y con alto riesgo mandaba a la quiebra a los agricultores. Entonces, el ejemplo más claro lo tenemos de ahí, ¿no? En lo que es el desarrollo de la agricultura protegida. Sabiendo que esto traería otros nuevos retos, otros nuevos riesgos, ¿no? ¿Sí? Que había que empezar a trabajar para mitigarlos, ¿no? En el caso de las aseguradoras,
yo también les comentaba, bueno, ha habido aseguradoras en el tiempo en donde por una cuota que pagas por seguro, te permite a ti tener cierta garantía de que vas a recuperar por lo menos algo del costo, ¿verdad? Y se tiene que ir innovando en el mismo aseguramiento. No sé si a ustedes les comentaba, por ejemplo, cómo va evolucionando en el tiempo estas cuestiones de lo que es el aseguramiento. Nosotros tenemos en la parte de lo que es Valles Altos, en la zona de Apan, algunos paquetes que hemos desarrollado para producción de cebada como materia prima para lo que es la industria cervecera. Entonces, fíjense ustedes qué curioso, lo comento por la cuestión que tiene que ver con el aseguramiento, o con lo que tiene que ver con los seguros agrícolas para mitigar riesgos. Los riesgos que tienes presentes son básicamente dos, curiosamente. Por un lado, sequía, no te llovió, es temporal, o en el caso extremo, exceso de lluvia e inundación. Y ya si quieren ustedes, un tercero que se llama granizo. El granizo es súper peligroso ya cuando tienes, sobre todo, lo que es que estamos en estado ya prácticamente cercano a la cosecha. Una granizada es peligrosa porque te tira lo que son las espigas, ¿no? Te las desgrana, ¿no? Bueno, entonces, ya no sé cómo se tiene que ir haciendo innovación. El viejo esquema de aseguramiento te aseguraba, por ejemplo, rendimientos de 2 toneladas por hectárea, o tonelada y media, vamos a llamarlo así, que es la media que ocurre en esos lugares. Entonces, en ciertos paquetes que nosotros tuvimos la oportunidad de implementar como asesores, llevamos los rendimientos hasta 3 toneladas y media, 4 toneladas. Entonces, fíjense ustedes qué curioso, cuando un agricultor de repente caía en catástrofe porque incidió una presencia de sequía o exceso de agua, a lo mejor se quedaba con 2 toneladas, 2 toneladas y media. Y entonces, para la forma de aseguramiento tradicional, eso no era pérdida. Esto que tuvo que llevarnos a tener que buscar un fondo de aseguramiento o un esquema de aseguramiento donde incluso asegurar a productores que tuvieran altos rendimientos. Fíjense la innovación que vino ahí dentro de lo que es aseguramiento, porque era otro grupo de productores que estaba manejando paquetes especializados de alto rendimiento y esos no les convenía un seguro tradicional como el que venía desarrollándose. ¿Por qué les comento esto? Porque a través del tiempo se tienen que ir haciendo innovaciones, propuestas nuevas, de acuerdo a los escenarios que se van presentando. ¿Sale? Asimismo podemos seguir platicando de otros factores de riesgo, dice ahí elementos tecnológicos, ¿no? ¿Sí? Si el asunto tenía que ver con el uso a lo mejor de variedades mejoradas, ¿quién te lo va a resolver? Estrategias como lo que es la asesoría técnica y la capacitación, ¿sale? Seleccionar buenos proveedores, la información misma. Alguien podría decir, ¿y dónde queda lo de la pandemia que ahora nos vino a sonar tan feo, ¿no? Factor de riesgo a lo mejor puede ser epidemiológico, ¿verdad? ¿Y cuál sería la alternativa de solución para lo que pudiera ser el cumplimiento de objetivos? Volvemos a lo que es la innovación tecnológica. Hoy en día ya comentábamos, por ejemplo, el desarrollo de ciertas estrategias comerciales, como son lo que es la venta a través de las redes, ¿sí? Pues ya venía dándose y ahora se va a dar con mucho más razón, ¿no? Ya todo el mundo vende a través de lo que es plataformas, ¿no? Entonces, son alternativas para disminuir riesgos en un esquema de futuro, ¿no? Más abajo viene que si es el esquema de aprovisionamiento de insumos que pudiera ser un factor de riesgo que nos pudiera fallar, bueno, pues puedes tú definir comités de compra, puedes desarrollar algunos mecanismos de integración vertical para lo que es la adquisición de insumos, generar alianzas estratégicas, algunos contratos, ¿sí? Entonces, finalmente, estás tú desarrollando esquemas que te permiten enfrentar ese riesgo, ¿no? Disminuirlo, no lo vas a eliminar, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre ese tipo de detalles, ¿no? Bien, seguimos. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer, ¿eh? Con confianza. Otro tipo de factor de riesgo tiene que ver con lo que es ya la operación interna de la empresa, del negocio, del proyecto. Dice ahí, una puede ser tener claridad en la organización social y administrativa.
Curiosamente, si no tienes precisión en la forma de definir tu estructura orgánica funcional operativa, puedes incurrir, por ejemplo, en altos costos de operación. Tener una empresa trabajando con una carga administrativa muy alta porque tienes una estructura muy pesada, se le llama, ¿no? Demasiados jefes y pocos operadores de campo, por decirlo así, fuerza que produce, ¿no? ¿Verdad? La capacitación aparece ahí. Selección de personal bajo criterios precisos también, es decir, si yo me equivoco y no contrato a la persona adecuada, mi riesgo es muy alto. Eh, Asesoría, sistemas de información que vayan a toma de decisiones. Entonces, si ven ustedes, son decisiones que estamos tomando para mitigar riesgo. Al final, si ven ustedes esas acciones, son ciertos criterios que vamos tomando muchas veces en la planeación misma del proyecto o durante ya lo que es la marcha del proyecto, porque sabemos que pueden existir problemas, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar trabajando de manera preventiva, que es lo adecuado. Abajito dice como factor de riesgo la parte financiera, ¿no? El aspecto financiero. Dice ahí, si mi bronca tiene que ver con cuestiones de costo, digamos, de lo que son los recursos financieros, pues lo ideal sería hacer una mezcla o ir buscando alternativas donde no me salga tan caro, ¿verdad? Entonces hay que tener esa habilidad para poder no incurrir en altos costos financieros, ¿sí? También podemos establecer un mecanismo de crecimiento gradual, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ir creciendo de manera gradual en conforme se va capitalizando contra aquel enfoque que dice echar toda la carne al asador y a lo mejor nos quedamos a la mitad, ¿no? Y no desarrollamos todo. La capacitación, fondos de contingencia, asesoría financiera. Aquí yo se los tengo que comentar muy claramente porque lo estoy viviendo. En particular, aquí nosotros en su servidor incluso tuvimos por ahí la asesoría, el apoyo con un contador que no nos funcionó y nos metió en alguna bronquita por ahí de tipo financiera, ¿no? Simplemente no era la persona más adecuada, no estaba capacitada, no estaba preparado para enfrentar grandes retos. Entonces no era el perfil adecuado y eso se relaciona con el factor de riesgo de aspectos administrativos que tiene que ver con la selección de personal bajo criterios precisos. Muchas veces, se los tengo que decir así, sucede con los agrónomos también y con los profesionales en general, pues es muy común, ¿no? Muchas veces nos vamos por lo más barato, como dicen por ahí, ¿no? Quien te cobra más barato un servicio. Pero también se da que muchas veces son personas que no tienen toda la capacidad. Con eso no quiero decir que haya que ir con aquellos que son los especialistas careros o que te quieren sacar un ojo de la cara, no, tampoco. Sino que hay que tener muy claro con quién te acercas, con quién contratas, y si eres tú el que ofreces tu servicio, pues debe ser muy, vamos a llamarlo así, debes ser muy serio en la oferta de tus servicios y si vas a vender tus servicios, pues ser honesto en ese sentido, ¿no? Si hay algún reto que a lo mejor no te funciona o no lo manejas, pues mejor dejarlo a alguien más o invitar a alguien más, pero hay que verlo de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, todo aterriza en lo que se llama riesgo. ¿Riesgo de qué? De no conseguir los objetivos que vamos buscando, muchachos. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Bien, ahí en su pantalla aparece una área coloreada de amarillo y verde, donde vamos viendo, son áreas la verde es la zona de rechazo y la amarilla la zona de aceptación, ¿sí? Entonces vamos viendo nosotros cómo, por ejemplo, conforme incrementa el nivel de riesgo, ¿verdad? Pues nosotros vamos viendo que la zona de aceptación también pues se va reduciendo en porcentaje, ¿no? Pues, una disminución del riesgo del proyecto, ¿sí? Pues nosotros tenemos una zona de aceptación mayor, es decir, hay una relación interesante, ¿no? En cuanto a lo que es este equilibrio, por decirlo así, ¿no? Aquí es muy importante tomar en cuenta una cosa, que no vas a tener tú un riesgo cero, ¿sí? Totalmente, o sea, no, siempre va a haber un riesgo presente, siempre, eso es lo que hay que considerar, ¿sale?
Entonces, nosotros debemos trabajar siempre pensando que hay un riesgo, pero que el riesgo por sí mismo, aunque lo estimes y pudiera ser alto, no debe ser una decisión para abortar una idea de proyecto. Por lo siguiente, la existencia del riesgo, que es natural, que lo debes conocer, que debes tomar acciones para mitigarlo, el hecho de que exista no debe ser un motivo para que tú digas no desarrollo la idea del negocio o del proyecto, sino al contrario, se los debo decir de otra forma. Sabiendo que siempre existe riesgo, voy a tomar el riesgo, voy a desarrollar una actividad y voy a tomar en un posible momento la presencia de ciertos riesgos, cierta caída como aprendizaje para fortalecerme y continuar adelante. ¿Sale? Porque si lo dejáramos como que si existe riesgo no hago las cosas, realmente no desarrollaríamos prácticamente ninguna actividad. Y no es así. Si no se tome como una forma tajante de decir no hago las cosas, sino que toma en consideración el riesgo e incluso inclúyelo dentro de tu proceso de crecimiento. Me voy a ir a lenguajes, si quieren ustedes, comunes o tradicionales, que dicen que lo importante no es que te caigas, sino cómo te levantas y continúas de frente. Ese es el que tiene el mérito. Y el riesgo, que puede, si quieres traducido hasta en error o en caída o como quieras llamarle, se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Solo debes considerar que no vaya a ser tan agresivo ese aprendizaje que en el aprendizaje te quedes tirado. Todos cometemos errores, todos corremos riesgos, todos aprendemos, pero el que tiene más habilidad en salir adelante es el que va a ser el líder. Es lo que hoy en día está de moda y le llaman resiliencia, la capacidad de poder salir de una situación de crisis. Eso se llama ser resiliente o resiliencia, capacidad de resiliencia. Para que cuando escuchen ese término, pues sepan de qué se trata, ¿no? ¿Sale? Bien, ahí lo llevamos. Entonces, para algunas lecciones para recuperar, en este caso, o más bien como resumen, vamos a llamarlo así, como resumen de lo que hemos comentado en cuanto a riesgos, es identificación de los factores de riesgo relevantes para el modelo productivo y acciones para prevenir, controlar o mitigar los riesgos. Es decir, necesitamos nosotros tenerlos identificados y a partir de ahí definir qué vamos a hacer, es decir, tomarlos en cuenta, estar siempre atento, ¿no? Bien. Una vez que nosotros llegamos a ese nivel, estamos en condiciones de tomar un dictamen. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Por ejemplo, ya tenemos datos sobre lo que es el planteamiento del proyecto, el estudio de mercado, su diagnóstico, una estructura propuesta. Ya tenemos información también de qué inversiones vamos a desarrollar, cuánto nos va a costar la operación. E incluso también ya hicimos un estudio, o a estas alturas ya tenemos conocimiento de cómo están los indicadores financieros, si es rentable o no es rentable el proyecto. E hicimos un estudio incluso de riesgos y de impactos, ¿sí? De hecho, aquí me falta todavía, en otro momento si quieren lo comentamos, pero falta el estudio de impacto. El impacto que últimamente se ha agregado tiene que ver sobre si el proyecto no va a causar algún impacto negativo, ecológico, social, que hoy en día también está de moda, ¿sí? Entonces, en otro momento pues les voy a preparar algún material para hablarles de los impactos, cómo se evalúan, ¿sí? Una vez que tenemos eso, pues nos vamos al dictamen. Y el dictamen también tiene una serie de procedimientos, ¿eh? Entonces, lo tenemos que considerar. Entonces, por cuestiones de tiempo, ahorita yo voy lo voy a comentar rápidamente, pero pues prácticamente era estos 30 minutos comentarlos con ustedes, porque hoy tengo que cambiarme a otra sala, a otra reunión. Pero el dictamen, dice ahí, en muchas ocasiones es el único que leerá el que toma la decisión de invertir. Debe ser breve, pero resaltar los principales impactos del proyecto y debe ser concluyente. Cuando dice que no es un resumen, es que se refiere a que de alguna forma debe ser una tarjeta informativa que es capaz, que nos permite a nosotros con datos precisos tomar decisiones, ¿sí? Dice ahí que básicamente debe llevar lo que estamos enfrentando con el proyecto, es decir, el porqué del proyecto, o sea, su razón de ser, ¿no? ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué vamos a resolver?
¿sí? Y que tiene algunos elementos del plan de negocios, como son las inversiones, el financiamiento, la rentabilidad, el riesgo y el impacto ambiental. Ahí aparece impacto ambiental, por cierto, ¿sí? Entonces, vamos a indicar los beneficios y costos indirectos, los puntos críticos, que son los riesgos y las estrategias para poderlos mitigar, y ahí se indica la decisión que se recomienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que este dictamen puede estar en manos de un equipo consultor, un despacho. Digamos que cada uno de ustedes es un consultor, y entonces tú lo que haces es presentar el estudio, el resultado, a un equipo de inversionistas que te pidió el trabajo, y tú les haces la sugerencia. La decisión de llevar a cabo la inversión es de ellos. ¿Sale? Es decir, quien dice, ok, va para adelante, lo echamos a andar, lo implementamos, es del inversionista, es del interesado, el beneficiario del proyecto. Los que están alrededor, que lo diseñan, solo sugieren lo que encuentran, sus hallazgos, pero no instruyen, no toman decisión, solo recomiendan. Ahora, si eres tú el que va a invertir, si eres tú el dueño, entonces el enfoque ya es diferente. Tú ves los números, los datos, el reporte, y la decisión que dices, ¿me funciona o no me funciona? ¿Va para adelante o no va para adelante? Tú la tomas la decisión, o con tu equipo, o tus socios. Pero todo lo que quiero decir, que quiero que quede claro es, una cosa es que te veas como asesor, y otra cosa es que te veas como el inversionista. Quien tiene la decisión final es el inversionista, siempre. ¿Sale, muchachos? Bien, ahí de hecho acaba la presentación, ¿sí? Ahí termina, y voy a dejar de compartir pantalla. Yo ahí le quiero dejar el día de hoy por lo que ya les comentaba, y los veo la próxima semana, el martes. El mecanismo es el siguiente: nos conectamos todos a las 10:30, y yo ahí les voy a explicar en qué consiste la evaluación, el examencito que vamos a hacer. Ahí se los comparto, ahí viene ya el esquemita, yo les voy a decir cómo se va a hacerlo, yo mismo les voy a explicar cómo está el examencito, y tenemos esa hora y media cuando mucho para poderlo contestar, y ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero de ustedes? Que sean puntuales, díganle a los que siempre llegan tardecillo, que no se presentan, que ese día sí los necesitamos, y en ese momento explicamos la mecánica. Entonces yo los vería el próximo martes. No sé si hubiera alguna pregunta, muchachos. ¿Va a estar difícil, profe? No, estudien. Bueno, yo qué les puedo decir. Imagínense, es una pregunta muy, vamos a llamarlo así, muy cómoda para mí, para decirles, pues no, no hay exámenes difíciles. Lo que sí les puedo decir es de que revisen todo lo que tiene que ver sobre la parte ya de análisis financiero, la parte que tiene que ver más a lo que vimos ya en este semestre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inversiones, toda esa cuestión. ¿Cómo va a ser más o menos? Lo voy a llevar a que me hagan unos cálculos de los que yo les di como ejemplo. Entonces, es un examen de los cuales yo les decía es de complementar información. El espíritu no es que ustedes también caigan en una crisis, ¿verdad? Quiero que dominen la herramienta, vayan con esa confianza, revisen, estudienle, y llévense la siguiente confianza. Si no les va bien, que no es el espíritu, y tampoco se canalicen ustedes y estén mentalizados en eso, sino que les va a ir bien. Si no les va bien, si de repente no se sienten capaces, volvemos a hacer otro examen. Por ese lado no se me arruguen y tengan confianza en ustedes mismos, ¿sale? No es el espíritu aquí estar haciéndolo sentir como que son los inútiles, no, al contrario. Este curso es precisamente para que ustedes demuestren que pueden, y si yo no los empodero, entonces los estoy llevando al otro extremo, entonces el curso no tiene sentido. ¿Sale? Los veo el próximo martes, revísenle, los quiero ver bien ahí, echándole ganas, y si se sienten todavía por ahí débiles, no hay problema, seguimos trabajando hasta que se pongan bien empoderados, ¿no? Entonces, por ese lado, no se me quieran bloquear mentalmente. ¿Sale, muchachos? Está bien, profe. Está bien, profe. Cuídense mucho, y cualquier cosa, pues ahí está el chat, mandan información. Entonces yo me voy a salir y los veo el martes, ¿sale? Sí. Cuídense Nos mucho. vemos. Igualmente. Bien,